Amén. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos capítulo 12, verso 16. Primero, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ah, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, si me ayuda ahí ah, multimedia. Dice la palabra del Señor, verso 16 al 18. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Voltea al que está a su lado y dígale: no seas arrogante. Sino háganse solidarios con los humildes. No se crean la coca en el desierto. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Diga conmigo: armonía. Vivir en armonía no es algo que se da por naturaleza, es algo que se hace intencionalmente. Vivir en armonía se aprende, no se nace así. Y no precisamente se aprende en un salón de clases, sino la armonía se aprende en cada uno de los hogares de nosotros. Vivir en armonía exige que todos los que conviven juntos pongamos de su parte. ¿Por qué estoy comenzando con esto? Porque la palabra del Señor nos dice que estemos unánimes entre vosotros, entre nosotros. O sea, Dios nos trajo, formó una nueva familia, porque así dice la palabra del Señor, que somos la nueva familia en Cristo Jesús, todos y cada uno de nosotros. Por eso es que nos llamamos hermanos. O hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Porque somos una nueva familia y tenemos un Padre, y nuestro Padre es nuestro Padre celestial. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que vivamos en armonía, es que la armonía, nosotros venimos de diferentes hogares. La armonía se aprende en los hogares, en las familias. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando llegamos a la iglesia hay mucha gente que, como en sus hogares no hubo armonía, no saben compaginar con los demás. Yo no sé, a lo mejor está pensando en alguien. Mucha gente nunca saluda a nadie. Y no es porque diga: ay, es que es muy payaso. No. No aprendió a vivir en armonía. ¿Me está siguiendo? Vivir en armonía exige que todos los que conviven juntos pongan de su parte. Y es precisamente en casa en donde se aprende esto, desde la plataforma que los padres, y recuerde que la paternidad, de lo que estoy hablando de la serie Paternidad, me refiero como papá y mamá. ¿Sí me está siguiendo? Todos nacimos en un hogar. ¿O alguien no nació en un hogar? Dice: no, a mí me abandonaron. Bueno, pero nació en alguien. Y en ese hogar nos recibió con un ambiente el cual solo tú sabes cómo era ese ambiente. Cada uno de nosotros venimos de diferentes ambientes. Pero la pregunta, si pudieras tú, quiero hacerte esta pregunta: si pudieras tú corregir un poco el ambiente que viviste en casa, piense por un momento en la pregunta que le estoy haciendo. Si usted pudiera cambiar algo de lo que vivió en casa, ¿qué cambiarías? Piensa por un momento. Notemos en los versículos que leímos en el principio que Pablo está hablando de los enemigos de la convivencia y de los principios de una buena convivencia. O sea, hay enemigos
de tener una buena convivencia y también nos habla de cómo tener una buena convivencia. Primero habla, o vamos, más bien habla, dice de los enemigos y después dice qué es tener una buena convivencia. Y habla de tres enemigos de la convivencia. ¿Cuáles son los tres enemigos de la convivencia? El primero, la arrogancia. Una persona arrogante no quiere convivir. ¿Cuántos arrogantes hay? Ay, qué bueno, ¿eh? Segundo enemigo, creerse que somos los únicos que sabemos. Alguien no convive con los demás, ¿sabe por qué? Porque se siente que es el único que sabe todo. Y por eso mucha gente no convive con los demás. ¿Por qué? Porque eso aprendió en casa. No, yo lo sé. Tercer enemigo, pagar mal por mal. Pero los principios de una convivencia también son tres. El primero, ser solidarios con los humildes. Una persona que es humilde, ser solidario con él. Lo segundo, procura hacer lo bueno delante de todos. Hay que hacer lo bueno delante de todos. Y lo tercero, que en cuanto dependa de nosotros, busquemos estar en paz con todos. Y hay algo que es muy importante en cuanto a la convivencia. Jesús nos lo enseñó cuando en la cena, porque recuerde que San Juan capítulo 14 es el lugar donde la Biblia nos enseña de la paternidad, donde Jesús se descubre y dice: yo soy el Padre, yo vine a esta tierra. Y es algo muy importante en cuanto a la convivencia. Jesús lo enseñó cuando en la cena habla con sus discípulos y en él les muestra que él es el Padre y cómo es que el Padre tiene una convivencia con su creación. San Juan capítulo 14 verso 8 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Después dice algo interesante: las palabras que yo les comunico, diga las palabras, no las hablo como una cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza las obras. Porque la clave más importante de la convivencia son palabras. Una persona convive a través de palabras. Nuestra manera de hablar, lo que decimos y cómo lo decimos. Como cuando escogiste el nombre de tus hijos. ¿Se acuerda cuando escogió el nombre de sus hijos? El nombre que tienen cada uno de nosotros, alguien lo pensó. Estuvo pensando, y ya, dijeron su nombre. Entonces, como cuando alguien escoge la palabra que va a decir, es así más o menos. Usted escoge el nombre de alguien y también tiene que escoger las palabras que le va a decir. Como por ejemplo, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo va a regresar a casa, empezó a decir: le diré a mi padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tan solo como me tengas como uno de tus empleados. O sea, él estaba pensando antes de hablar. Antes de hablar uno piensa qué es lo que va a hablar. Entonces Jesús dijo: las palabras que yo digo no son mías, sino mi Padre que vive en mí hace las obras. O sea, él está hablando por mí. Quiero decir que alguien más le puso palabras en su corazón y su boca. ¿Quién fue? Esto habla de paternidad. Porque dése cuenta que nosotros hablamos muy parecido con los que vivimos. Nos parecemos. Hasta usted se puede dar cuenta, no sé, estuvimos allá en Las Vegas con mi sobrino Norman, iba Farid con nosotros
Y recuerdo que nos sentamos en un restaurante y estábamos hablando y de repente una persona dice, ¿de dónde vienen? Y empezó a decir, no, ustedes tienen el acento, y nos dijo de dónde tenían. Nos dijo que de Nezahualcóyotl. ¿De qué se rió? Aquí hay hermanos de Nezahualcóyotl. Es el que estás, ¿verdad? Sí, no, sí, nos dijo, ustedes son como de Iztapalapa. Dije, ¿por qué? Es que hablan así como que chale, quién sabe. No nos habíamos dado cuenta. Pero nos damos cuenta de eso. Esta semana hablaba con alguien y él dijo en 2 o 3 ocasiones, como mi padre decía, o como mi madre decía, lo dijo 2 o 3 veces. Y quiero decir que hay algo que se graba en el corazón del ser humano y son las palabras. Siempre las palabras van a quedar grabadas en nuestra vida y podríamos decir que nuestras palabras son como un vestido para nuestros hijos e hijas y para la gente que nos rodea. O sea, las palabras que como padre lanzamos son como un vestido para nuestros hijos o también para los que nos rodean. Como pastor, las palabras que yo diga van a ser para usted refugio, van a ser para usted algo que la destruya. Porque palabras son importantes. Las palabras que nosotros hablamos es lenguaje que aprendimos de nuestros padres. Las palabras que usamos reflejan la enseñanza y el ejemplo de quienes nos rodean. Porque desde pequeños nosotros aprendemos a hablar escuchando a nuestros padres. Pero más allá del lenguaje también heredamos sus valores, principios y manera de ver la vida. Nuestro lenguaje refleja nuestra enseñanza. Cómo hablamos, y apenas estoy como en la introducción porque voy a llegar a lo práctico, tiene que ver mucho con lo que aprendimos en casa. Nuestro lenguaje va a reflejar nuestra enseñanza. Lucas capítulo 6 verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, nosotros vamos atesorando en nuestro corazón, que para el judío el corazón es la mente, lo va metiendo todo lo que vamos escuchando desde pequeños. Así que de repente si su hijo dice una grosería, usted sería, ay, pero lo aprendió de usted o de la gente que le rodea. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es importante que nosotros llenemos a nuestros hijos de bendición. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia, diga conmigo abundancia, del corazón habla la boca. Es como esta es la boca de este recipiente, y de lo que se llena, entre más se llena hasta que empieza a sacar lo que tiene dentro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En realidad lo que tú hablas es lo que tú tienes en tu corazón, es de lo que estás lleno. Si tú hablas maldiciones y siempre estás diciendo, ay, que ya no, y que país tan rascuache me tocó, si hubiera sido yo gringo. Es que eso es lo que aprendiste desde pequeño. Yo creo que tus papás decían, ay, yo me hubiera gustado ir a los Estados Unidos, o hablaban cosas. Estoy dando un ejemplo, o si usted, ay, este gobierno y todos roban y todo, es que fue lo que usted aprendió. ¿Sí me está siguiendo? Lo que hablamos revela lo que hay en nuestro interior. Si hemos sido instruidos en amor, en sabiduría y verdad, nuestras palabras van a reflejar esas cualidades. Pero si hemos aprendido palabras de enojo, mentiras o temor, eso también se va a manifestar. Si escuchamos siempre, si en nuestra casa escuchamos, mire, uno se puede dar cuenta cómo fueron formados en casa cada persona. Si una persona es temerosa, siempre está, ay, no, y es que quién sabe qué, y me van a, y seguramente papá o mamá fueron así. Y vistieron a esa persona con esos temores. Si la persona siempre es una persona que está hablando de todo mundo, es que eso lo aprendió en casa.
Porque finalmente podríamos decir que las palabras tienen dueño. ¿Quién es el dueño de las palabras? Aquel que las dice. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? El enemigo sabe el impacto que tienen nuestras palabras. Por eso siempre va a poner en los padres palabras de enojo o maldición para que destruya la paternidad. Por ejemplo, cuando Pedro tuvo un enfrentamiento con el Señor, Mateo capítulo 16, verso 22, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, quería convencerlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, porque le dijo: voy a ir a la cruz del Calvario. En ninguna manera esto te acontezca, le dice Pedro. Pero él, mire, piense esto, está Pedro y le dice: no, Señor, no hagas eso. Pero él, volviéndose, o Jesús se vuelve y le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora la pregunta: ¿quién estaba hablando en ese momento? Piénselo. Aquí el enemigo está usando a Pedro. Pedro estaba cuestionando lo que Jesús decía, diciéndole que eso no tenía que sucederle jamás, pero Jesús le respondió: quítate de mí, Satanás. Entonces la pregunta es: ¿de quién eran las palabras que Pedro estaba diciendo? Era de Satanás. Jesús también le dijo a sus discípulos en Lucas 12, 11: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Aquí entra una vez más el capítulo de la paternidad, que nos encontramos en San Juan 14, 17, porque dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién está hablando? Jesús, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, o sea, está viviendo con vosotros y estará en vosotros. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo también soy el Espíritu. ¿Y qué es lo que está tratando de decir cuando en Lucas 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debéis decir? Lo que está diciendo: si tú te juntas conmigo, si tú eres mi hijo, lo que vas a hablar en los momentos difíciles, no te preocupes, tú vas a hablar lo que yo te enseñé, tú vas a responder como yo respondería, tú vas a representarme a mí. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hablar por el Espíritu. Entonces, paternidad en acción es aprender a hablar el lenguaje del Padre. Nosotros vamos a hablar como el Padre. Y hoy necesitamos empezar a aprender a hablar el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Porque algo que debemos de aprender es que todo lo que fue creado tiene su lenguaje. Las plantas tienen su lenguaje, los animales también. En otras palabras, la creación completa tiene su lenguaje. El lenguaje es la manera habitual que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Podemos decir que es un vehículo, el lenguaje, las palabras que utilizamos para expresarnos en nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que el apóstol Pablo, preocupado, inspirado del Espíritu Santo, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y sabe cómo podemos estar? A través de palabras. Nosotros debemos de tener el lenguaje de nuestro Padre Celestial. El lenguaje
es la manera en que nosotros nos comunicamos. A través del lenguaje expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a las demás personas con las que nos vamos a relacionar diariamente. Por eso es importante cómo es nuestro lenguaje. ¿Estamos representando a nuestro Padre? Quiero hacerle una pregunta. ¿A quién está representando usted cuando habla? ¿Podrían ver a un Padre Celestial? Mire, siempre he dicho esto. Nuestros hijos no pueden conocer a Dios porque la Biblia dice que Dios es espíritu, pero nos puso a nosotros como padres para mostrarle cómo es nuestro Padre Celestial. Pero si siempre lo ven enojado, si siempre lo ven gritando, ¡ay, ya no te aguanto! Si siempre lo ven enojado, si cada vez cuando pasa alguien ahí y que se le atraviesa, ¡ay! Nada más porque soy cristiano ya no te grito lo que... Pero la pregunta es, ¿tenemos el lenguaje de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo reaccionaría nuestro Padre Celestial? Yo quiero que se imaginen en este momento a Jesús en este tiempo, quiero que se imagine un día con Jesús. Es una imaginación. ¿Cómo sería Jesús? Porque nosotros lo representamos. ¿Somos cristianos? Ay, ¿somos cristianos? Cristiano es un pequeño Cristo, o sea, nosotros somos Jesús, estamos representando a Jesús. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted lo está representando? ¿Habla como Jesús hablaría en este tiempo? ¿Usted reacciona como Jesús reaccionaría? Imagínese, Jesús va en su carro y de repente se le atraviesa una moto. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Ay, por eso los matan. ¿Usted cree que Jesús sería? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo sería Jesús con los vecinos? ¿Cómo sería Jesús? ¿Usted está representando a Jesús? ¿Está hablando como su Padre Celestial? ¿O sigue todavía con la vieja naturaleza? Porque a través del lenguaje expresamos nosotros nuestras emociones. Y nuestras emociones tienen que reflejar a nuestro Padre, las emociones de nuestro Padre. Los sentimientos y pensamientos los expresamos a través de nuestras palabras. ¿Cuáles serían los pensamientos, las emociones, los sentimientos que nuestro Padre tendría? Por ejemplo, la Biblia dice que en una ocasión Jesús sale y ve a una multitud y la palabra del Señor dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que vivían sin pastor. Se lo voy a explicar en este tiempo porque pensamos, ay, sí, qué bonito. Es como que usted va por ahí, por la calle, por la cuadra o en la colonia en donde vive y de repente se ve a una vecina o a un vecino que, híjole, le ha hecho la vida imposible. Y usted lo ve y cuando lo ve dice, uy. ¿Así reaccionaría Jesús? No, Jesús lo vio y dijo, oh, está así porque es una persona que no tiene un buen pastor. ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Cómo estamos representando a nuestro Padre? ¿Cuáles son las palabras que nosotros tenemos en nuestra boca? Los estudios dicen que hay diferentes tipos de lenguaje: el lenguaje natural, artificial, el lenguaje técnico, el lenguaje científico, el lenguaje formal, el lenguaje literario, el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje social, y hay muchos más lenguajes. Y eso quiere decir que vivimos en un mundo creado por Dios que se comunica constantemente. ¿Cómo? A través de palabras. Así que nadie puede relacionarse en este mundo si no se comunica con el lenguaje adecuado. ¿Sí me está siguiendo? O sea,
hay un lenguaje adecuado. Por ejemplo, mire, uno quiere aprender inglés. Y si quiere aprender inglés, bueno, depende de dónde te relacionas. Porque, no sé, hay un lenguaje, un inglés técnico. Y si usted trabaja en algo técnico, tiene que aprender ese lenguaje. Porque si no, si usted aprende el lenguaje formal, porque hay un lenguaje formal, hay un lenguaje que no es formal también. Entonces, nosotros debemos de aprender a comunicarnos como nuestro Padre Celestial, el lenguaje que Él tiene. Por eso quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es su manera de comunicarse? ¿Cómo se comunica usted? ¿A golpes? ¿A gritos? ¿Cómo lo conocen? Quiero hacerle un examen. Bueno, no se lo voy a hacer yo, se lo va a hacer usted. ¿Quién le va a responder? Sus hijos, su esposo, su esposa y los que le rodean. ¿Lo va a hacer? Ok, mire. Llegando a casa, porque esto lo hicimos en una ocasión con los varones. Llegando a casa le va a decir, no me voy a enojar, mi amor, no me voy a enojar. Señor, tú sabes que no me voy a enojar. Lo va a hacer, ¿ok? Y le va a decir, mi amor, ¿te hablo con amor o no? No me voy a enojar si me dices que no. Y si empieza, él quiere decir que no, que le da miedo decirle porque sabe que te vas a enojar. ¿Me estás siguiendo? Pero si se empieza, no, mi amor, mi amor, ni tienes que decir eso. Eres un dulce, mi vida. Está mintiéndole. No, pero va a hacer ese examen. Va a ir también con sus hijos y le va a decir, oh hijo, quiero que me digas, sinceramente, no me voy a molestar. Yo es que quiero cambiar, quiero cambiar. Y quiero que me digas si soy muy gritón. Ya están queriendo, no, espérese, hasta la casa lo dice. Porque aquí en la iglesia no todos, ay no, sí, mi Padre Celestial. Entonces le va a decir, soy muy gritón o soy muy gritona, va a ir con su vecina también y su vecino. No, usted me dijo que lo va a hacer, ¿no? Si alguien trabaja con usted, va a ir con sus trabajadores también. Sea sincero, no me voy a molestar, quiero cambiar mi vida. ¿Me comunico bien contigo? ¿Me comunico bien con usted? ¿Cómo le hable? O sea, no les grito, los hablo bien. Es que estoy haciendo un examen y mi examen es, ¿hablo como Dios te hablaría? Y si se queda así, ay, nana, aléjate de mí, Satanás. Ahí se lo dejo, ya la próxima semana me dirá. Hace un tiempo hablaba con alguien que me decía, yo le digo a mi esposa que la amo de esta manera, llevándole flores cada semana. Y ella me lo expresa de esta manera, o sea, diferente manera. Lo que puede ver es que cada uno de ellos sabía cuál era el lenguaje de esta persona. Por ejemplo, yo le digo una cosa, yo veía el domingo que decían, y que un ramo de flores, ¿y qué le trajeron? No, yo le llevo un ramo de flores a mi esposa y mi esposa se molesta, A ella no le gusta que le lleve flores, ella dice, a mí cómprame un vestido. Yo llegué con mis flores la otra vez, ¿no es verdad, ángel de amores, que en esta apartada orilla la luna más grande brilla y se respira mejor? Y me aventó las flores. No, pues yo sé qué es lo que le gusta a mi esposa. No le gustan las flores, le gustan otras cosas. Por eso quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? ¿Cómo es? Piénselo. ¿Cómo es la comunicación con su esposa o esposo? ¿Cómo es? ¿Es buena la comunicación? ¿Cómo es la comunicación con sus padres? ¿Cómo es la comunicación con sus suegros? Ay, se quedaron callados, son así.
¿Cómo es la comunicación con sus compañeros y compañeras de trabajo? ¿Cómo es la comunicación con sus vecinos? Porque nosotros simplemente nos vamos a comunicar con los demás de la manera en que nuestros padres nos enseñaron. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, nosotros simplemente tratamos a los demás conforme lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, porque todos tenemos un lenguaje de acuerdo a lo que aprendimos de nuestros padres. Por ejemplo, hay una jovencita ahí en la calle que mi esposa me contaba, y mi esposa es bien tranquilita, iba llegando y rentamos nosotros un estacionamiento para meter la camioneta, pero no tenemos dónde estacionar, y lo rentamos, ya lo sabe la gente, ¿no? Llega mi esposa para meter la camioneta y se pone esa jovencita y se pone en la entrada de la cochera y dice, y mi esposa se quedó, me contó ella, ¿no? Yo no estaba ahí, me contó, y que bueno, porque ahí el pastor es como que tiene un lenguaje como que, nada. Y dice mi esposa, de repente me quería meter la camioneta y me puse así para meterla, y se puso su moto y estaba con un muchacho y dice, no te quites, no te quites. Aquí mi papá es el que manda. Así dijo. Bueno, mi esposa me dice, ¿no? Yo me quedé, dice mi esposa, pues, bueno, mi esposa no es de andar, y agarró y se agarró y se fue a otra parte, ¿no? Mi esposa se fue a estacionar. Yo me quedé pensando, ¿cómo será la vida dentro de ese hogar? ¿Cómo será? ¿Qué dirán? ¿Qué hablarán? ¿Cómo se sentirán? Porque simplemente los hijos, nietos, hablan como escuchan que habla uno en casa. Si de repente ve que su hijo es bien, es porque lo aprendió de usted. Hello. Le digo que el hello es el que funciona siempre. Porque simplemente nosotros aprendemos la paternidad, hablamos como nuestros padres. Así que cuando usted habla mal de sus vecinos, simplemente fue lo que aprendió de sus papitos. Si su hijo anda hablando mal de los vecinos, también lo aprendió de usted. Cuando usted habla mal de los hermanos de la iglesia, es porque lo han escuchado a usted hablar mal de los hermanos de la iglesia. Cuando usted habla mal de los suegros, porque usted ha enseñado eso en casa. Cuando usted habla mal de los compañeros de trabajo, simplemente fue lo que aprendió de sus padres. Simplemente somos ese reflejo. Pero ahora le traigo una noticia. La Biblia dice lo que acaba de leer, sabiendo que fuiste rescatados, diga rescatados, de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Viene nuestro Señor Jesucristo y Él nos rescata de esa vana manera de vivir, de esa vana manera de hablar, de transmitir, de comunicarnos, y Él nos llama ahora sus hijos, somos sus hijos, y ahora tiene que haber palabras que nuestro Padre Celestial pone en nuestra boca. ¿Y sabe cómo las pone? Cuando nosotros escudriñamos su palabra, vamos a hablar cada vez más y más como nuestro Padre Celestial hablaría. Ahora es importante que así como existen diferentes formas de lenguaje, Jesús nos deja claramente en San Juan 14 que hay un lenguaje del Padre. Cuando vamos al inicio de la creación, nos vamos a dar cuenta que todo fue creado a través de palabras. Entonces podemos entender que nuestro Padre Celestial es un Dios creativo. Y como somos sus hijos, todas las palabras que nosotros digamos van a crear un ambiente, sea bueno o sea malo. ¿Usted ha entrado alguna vez a algún hogar, a una casa,
donde no se siente bien porque dice, como que hay algo, simplemente el ambiente se crea a través de palabras. Pero también se puede usted sentir, no sé, hace poquito me invitaron a una comida con un pastor que venía de Estados Unidos y el pastor no hablaba nada español y yo no hablaba nada inglés. Pero nos comunicamos. Y ustedes, ¿cómo que se comunicaron? Le voy a decir por qué. Porque las cosas que hablábamos eran las cosas del Señor y tenemos un lenguaje del Señor y nos hablábamos en señas y de acuerdo a la palabra y sabíamos lo que Él estaba hablando y lo que Él ¿por qué? Porque tenemos un mismo Padre y no importa el idioma que tengamos, tenemos un idioma que es el idioma celestial y nos podíamos comunicar, porque eso es lo que el Padre celestial nos transmite a nosotros. Así que cuando vamos al inicio de la creación nos vamos a dar cuenta que todo fue creado a través de palabras. Entonces podemos entender que tenemos un Padre creativo. Y la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros vamos a crear ambientes. O sea que las palabras de nuestro Padre son palabras que tienen un fin, un propósito. Génesis capítulo 1 verso 3 dice: y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? O sea, tiene un propósito las palabras que Él hablaba, y todas nuestras palabras tienen que tener un propósito. Por eso es que llamé esta enseñanza las palabras del Padre. Dios creó todo por su palabra. El Salmo capítulo 33 verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, la creación no fue obra del azar, sino del diseño intencional de un Dios creativo. Él habló y todo se formó. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si nuestro Dios, nuestro Padre, tiene palabras de creatividad y nos hizo sus hijos, nosotros tenemos palabras de creatividad. ¿Sí me está siguiendo? Es por eso que la palabra del Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Tenemos palabras de creatividad. Escuchen bien lo que le voy a decir. Si Dios nos puso en este país, si Dios nos dio esta familia, de la familia que usted venga, quizá le vuelvo a repetir, no tuve buenos padres o buenos abuelos, yo no sé, no, mire, Dios nos hizo ahora sus hijos y nos cambia nuestro lenguaje. Si estamos en este país, si vivimos en una colonia, yo no sé, usted tiene que empezar a hablar bendición sobre todo lo que le rodea, porque va a crear un ambiente de bendición. ¿Por qué no empezamos a bendecir nuestro país? Mire, yo no sé, hay gente que presume sus países. Nosotros debemos de presumir. Yo siempre presumo mi país. Y le voy a decir otra cosa: yo presumo esta iglesia de una manera bonita. Siempre digo, yo soy el pastor de la mejor iglesia. Nada más algunos lo creyeron. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sabe por qué? Porque es un poder creativo. Entonces nosotros debemos de crear un ambiente de bendición en nuestros hogares. Empecemos a hablar como nuestro Padre Celestial hablaría. ¿Sí me está siguiendo? La Biblia dice que Jesús llega a un hogar donde estaba una niña muerta y Jesús sopla vida sobre esa niña y esa niña resucita. ¿Sabe por qué? Porque Él creó el ambiente. Él dijo: salgan todos. ¿Por qué? ¿Sabe qué era lo que había cuando Jesús llegó a ese hogar? Dice la palabra del Señor: en ese tiempo así pasaba, se contrataba gente que lloraba. Sí, así era. Son los usos de costumbre. Estaban ahí, ay, ni la conocían, pero ay, ay, ay. Y también había gente que lloraba porque la conocía y estaban llorando ahí. Y dice la palabra del Señor que llega Jesús y dice: sálganse todos. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Aquí hay un ambiente de muerte, de lloro y de tristeza. Pero la Biblia dice que saca a todos, solamente trae a unos discípulos, sopla sobre esa niña y le dice: Tamita Kuni, niña, te digo, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que vino suspiro sobre esa niña. ¿Sabe por qué? Porque hubo
poder creativo en ese momento, un poder de vida, y nosotros podemos crear hogares llenos de vida y de bendición a través de lo que nosotros hablamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Padre Celestial que trae palabras de aliento y de vida sobre cada uno de nosotros. Pero también las palabras de Dios traen vida y renovación. Isaías capítulo 55 verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando el Señor a través de Isaías. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, hay un poder creativo en lo que tenemos, en las palabras. Dios no solo creó el mundo con su palabra, sino que sigue sosteniéndolo con ella. Sus palabras traen restauración, sanidad y dirección. Por ejemplo, la Biblia nos habla en Ezequiel 3, 4 y 5 que Dios le dijo a Ezequiel que hablara a los huesos secos y ellos iban a revivir. Y la Biblia dice que entonces Ezequiel profetizó y dijo: huesos secos reciban vida, y recibieron vida. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo no sé si hay una área en su vida que esté muerta, si hay una área en su vida que dice: ya mi familia está destruida, mi hijo no quiere las cosas de Dios, mi esposo, mi esposa está, yo no sé, las cosas no van bien en el trabajo. Mire, empiece a dejar ese vocabulario y empiece a hablar como nuestro Padre Celestial hablaría. Y yo le puedo decir algo: va a cambiar el ambiente en su hogar, en su matrimonio, en su familia, con los hijos, porque tenemos un Dios que restaura y trae vida. Profetiza, hermano. Profetiza, hermana. La Biblia dice que Jesús calmó la tormenta solamente con palabra. Cuando estaba la tormenta y todos estaban, los discípulos, diciendo: que no tienes compasión de nosotros. Jesús estaba tan tranquilamente dormido. ¿Sabe por qué? Porque había confianza. Simplemente se levanta y dice: silencio. Y todo fue silencio. Hay poder en las palabras, pero cuando esas palabras están respaldadas por nuestro Padre Celestial. Tercero, nuestras palabras también tienen poder. Proverbios 18, 21, ya voy a terminar con esto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como hijos de Dios, creados a su imagen, nuestras palabras también tienen un impacto tremendo. Podemos usar nuestra boca para edificar o para destruir. Así que tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. ¿Estás bendiciendo o maldiciendo a tu hogar? ¿Estás bendiciendo o maldiciendo a tus hijos? Recuerde que maldecir no significa decir groserías, solamente maldecir es hablar mal de alguien. Bendecir no significa solamente que yo te bendigo. No, es bendecir, es hablar bien de alguien. Cuando tú bendices es cuando hablas bien de alguien. Entonces nosotros podemos cambiar el ambiente y lo vamos a cambiar. ¿Sí me está siguiendo? Empecemos a hablar bien de los demás, empecemos a hablar bien del lugar donde vivimos, empecemos a hablar bien de nuestro país, empecemos a hablar bien del gobierno, empecemos a hablar bien de las cosas que nos rodean, empecemos a hablar bien del vecino, empecemos a hablar bien del hermano. ¿Y sabe qué es lo que vamos a crear? Que la gloria de Dios empiece a caer en cada lugar donde nosotros hablemos bendición. Vamos a ponernos de pie en este momento. Dios es un Dios creativo que obra a través de su palabra. Él creó el universo con su voz y sigue transformando las cosas. Pero escúcheme bien. Ahora, la voz de Dios no se oye. La voz de Dios se va a escuchar a través de cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre y tenemos que hablar como nuestro Padre hablaría. Tenemos que representarlo correctamente.
Como sus hijos también debemos hablar con sabiduría y fe, usando nuestras palabras para bendecir y construir. Por eso quiero preguntarle, ¿estás usando palabras para crear vida, bendición, o para destruir y desanimar? ¿Qué es lo que estás hablando? Yo creo que es tiempo de hablar bendición. ¿Cuántos vamos a empezar a hablar bendición? ¿Cuántos tienen un padre que habla bendición? Pues seamos como él, hablemos como él. Si en el pasado nuestra vida estaba llena de maldiciones, ahora vamos a empezar a hablar bendiciones. Así que quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y yo no sé, quiero que por este momento, por un momento así con sus ojos cerrados, piense. ¿Habrá una área, habrá algo que necesita ser restaurado y bendecido? Empiece a bendecirlo, empiece a hablar bien de eso. O sea, si es su matrimonio, no diga yo bendigo mi matrimonio. No, eso no significa la bendición. Empiece a hablar bien de su matrimonio. Si las cosas no van bien, empiece a decir yo sé en el nombre de Jesús que mi matrimonio va a ser transformado, va a ser cambiado. Mi esposo o mi esposa, o no sé si la familia va las cosas mal, yo sé que mi padre va a buscar de las cosas del Señor. Lo estoy viendo entrando a la iglesia. Creo que mi hijo va a ser restaurado. Padre celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Padre constructivo, que tú construyes las cosas, creador de las cosas, Señor. Tú creas las cosas, mi Señor, y nos has dado en esta hora también palabras como tus hijos. Queremos empezar a hablar palabras de bendición, palabras creativas, palabras que traigan, Padre eterno, un cambio, una transformación en hogares, en familias, Señor. Tómanos en tus manos, Padre. Tómanos en tus manos. Queremos ser un buen ejemplo tuyo. Queremos representarte, Señor, bien. Tómanos en tus manos, Padre celestial. Cambia, Señor, nuestra manera de hablar, Padre. Oh Señor, te pedimos perdón por tantas veces, Padre amado, que no te representamos correctamente, que hablamos, Señor, cosas que no eran de parte tuya, Señor. Queremos hablar como tú hablarías, como tú te comunicarías con la creación. Así queremos hablar. Más allá del velo. Aleluya, aleluya,